El diálogo entre las diferentes bancadas políticas agilita el trabajo de la agenda legislativa. Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza presentará el próximo martes el informe final para primer debate sobre las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Comisión Ocasional Gabela espera comparecencia del expresidente Rafael Correa. Gobierno de Ecuador declara en emergencia varias provincias por crisis migratoria, de gran afluencia de ciudadanos venezolanos que ingresan al país. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 9 de agosto de 2018. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan cada día a través de la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato revisamos la información. Iniciamos con las noticias. La Comisión Ocasional que analiza las causas que motivaron la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela, sesionará la próxima semana. Esta mesa legislativa espera que el expresidente de la República, Rafael Correa, responda a las inquietudes de los integrantes de esta comisión. La convocatoria al exmandatario se la circuló en esta semana. El ciclo de comisiones generales en la Comisión Ocasional Gabela continuará la próxima semana. Esta mesa legislativa llamó al expresidente de la República, Rafael Correa, para el lunes 13 de agosto por la tarde. Entre tanto que la mesa legislativa recibió a la exministra de Justicia, Joana Pesantes, para que informe si conocía o no sobre los informes entregados por el perito Roberto Mesa respecto de las causas que motivaron la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela. Entiendo que lo que se está investigando es la entrega del tercer producto. Este tercer producto, según lo que consta también en la página del actual CERCOP, fue entregado el 8 de julio del 2013, es decir, 3 semanas después que yo ya había dejado el cargo de ministra. Agregó que sí recibió los 2 informes o productos, pero que no recordaba las conclusiones y que dentro del comité interinstitucional sí se elaboraron las actas. En general, toda la documentación está a cargo de la Secretaría General del Ministerio de Justicia. El asambleísta por el Partido Social Cristiano, César Ron, vio con asombro las declaraciones de Pesantes. Explicó que exfuncionarios del gobierno de Correa negaron haber recibido los documentos. Esto es importante. Ella no pudo precisar si se acordaba o no se acordaba si se establecía delincuencia común o delincuencia organizada. No se establecía como tal, al menos en el segundo informe, en las conclusiones. En el segundo informe, en las conclusiones, en los informes que tenemos nosotros, se establece que hay delincuencia organizada. Lo que nosotros pretendemos en esta comisión es llegar finalmente al conocimiento y al esclarecimiento de la verdad, por lo tanto aquí no hay supuestos. La comisión aprobó el cronograma de trabajo y resolvió que desde el 14 de agosto tendrán un plazo de 10 días para analizar la información recibida. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Seguridad Fronteriza ultima detalles del informe final para las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El informe para primer debate será entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional el próximo martes. Tras varias sesiones de trabajo, la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza culminó el análisis y debate del articulado. El equipo asesor de los legisladores se encuentra revisando el informe para primer debate sobre las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Fernando Burbano se pronunció. Los logros es que hemos pasado de este concepto de seguridad nacional propio de las dictaduras militares al concepto constituyente de seguridad integral, que fue mal utilizado y que pasó a ser la seguridad del gobierno y la seguridad política. Para Fernando Burbano, el objetivo es crear una ley integral que proteja a los ecuatorianos de factores externos como el narcotráfico, pero también de problemas como la violencia interna, secuestros, trata de personas y otras amenazas. Hay un gran porcentaje de homicidios producto de violencia intrafamiliar, de la convivencia en la comunidad y evidentemente por crimen común, por organizaciones delictivas comunes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que hay un gran síntoma, casi un 50% de estos homicidios tienen esta naturaleza.
en la comunidad. Entonces parece que las normas de convivencia y el comportamiento de la sociedad tienen unos índices de naturaleza violenta que deberemos combatir. El legislador René Yandún destaca el trabajo realizado al interior de la comisión. Sostiene que la Ley de Seguridad Pública y del Estado beneficiará a todos los ecuatorianos. Lo que estamos es procediendo dentro del tecnicismo de la inteligencia que existe a nivel mundial. Cada país tiene sus propias normas y nosotros tenemos que adaptarlas a las circunstancias, a las necesidades que nosotros tenemos como seguridad para el Ecuador. El informe final de la comisión será remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional máximo el próximo martes para que posteriormente lo conozca el Pleno. Clever Aranda, TVL Noticias. El diálogo parlamentario entre las diferentes bancadas es, según los legisladores, la clave para que la agenda legislativa se cumpla y el trabajo parlamentario fluya. Sin embargo, los asambleístas consideran en que existen algunos retos por cumplir en lo que resta del actual periodo. En una entrevista con varios medios de comunicación, la presidenta de la Asamblea Nacional calificó como positivo el trabajo que viene realizando el legislativo y aseguró que en este quehacer es fundamental la necesidad de plantear alianzas con diferentes partidos políticos y que de hecho ha sido la clave para que fluya el cumplimiento de la agenda legislativa trazada en su periodo. La necesidad de plantear acuerdos, de plantear alianzas con otros movimientos y partidos es importante, porque de miras, obviamente, con condiciones como siempre se establecen en alianzas, pero condiciones que no por ello son malas ni son nefastas. Conversamos con varios legisladores sobre su postura frente al anuncio y tuvo acogida positiva, pues se reconoce que es fundamental llegar a acuerdos para que el trabajo legislativo camine, pese a las diferencias políticas. Priorizar los proyectos de ley. Creo que es un hecho para el país que el proyecto económico urgente se le dio la prioridad necesaria, el trabajo en las comisiones. Considero también que la comisión ocasional por el tema de esclarecer el asesinato del general Gabela también es una buena muestra de diálogo. Yo creo que el nombre de Parlamento hace clara referencia a que hay que parlamentar. Hay que hablar, eso es el Parlamento. Y mientras más se hable, mientras más se converse, en el buen sentido, por supuesto, es positivo. Yo creo que primero se ha marcado una ruta clara, yo creo que se va cumpliendo y ya depende también de cómo van llevando las diferentes comisiones el tratamiento de la normativa. Hay comisiones en las que avanzan muy bien, así como hubieron comisiones en las que no daban quórum. Sin embargo, existen sugerencias también para que el trabajo de la Asamblea pueda fortalecerse. Para la asambleísta Cristina Reyes, el tema de fiscalización es clave. Porque el país reclama fiscalización y control político. La asambleísta Mónica Alemán va más allá y considera que el compromiso de cada asambleísta es también fundamental. Funciones de cada uno de nosotros que debemos acudir a las convocatorias que nos hacen las diferentes mesas. El intermedio del periodo legislativo concluye el próximo mayo de 2019. Hasta la fecha, esta asamblea se ha propuesto aprobar 48 cuerpos legales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional AMPETRA prepara el informe sobre el control político efectuado en los últimos meses a varias instituciones respecto a su actuación para combatir la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Víctimas de abuso sexual piden que sus casos no queden en la impunidad. Quienes fueron víctimas de abuso sexual tanto en el sistema educativo como en instituciones religiosas piden que sus casos no queden en la impunidad. Hacer una denuncia pública en este momento ante ustedes, que también fui víctima de abuso sexual cuando tenía 11 años por un hermano salesiano también en la escuela de Cebollar La Salle en Quito. Al estar ya finalizando la comisión, todavía no se ha generado un verdadero precedente. Si bien es cierto, se ha trabajado en leyes, se ha trabajado en reformas al COIP. La Comisión AMPETRA está llegando a su final. Según la presidenta Silvia Salgado, queda todavía algunas problemáticas por resolver. En el caso de peculado y de otros delitos que son también imprescriptibles y que están en la Constitución, incluye el juzgamiento en ausencia. Pero en el caso de los delitos sexuales, se preguntó sobre la imprescriptibilidad, pero no del juzgamiento en ausencia también. El legislador Franklin Samaniego señala que el Ecuador no cuenta con planes para reparación de víctimas.
El Código Orgánico Integral Penal establece varios elementos, desde el tema monetario, el tema del acompañamiento psicológico, el tema de la reinserción en la sociedad, de la no revictimización, etc. Entonces son cosas en las que tenemos que trabajar profundamente. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, asegura que desde su institución se desarrollan varias estrategias para prevenir el abuso contra niños. Enfoque sobre cómo trabajar la prevención de la violencia en la familia, actividades relacionadas a los lineamientos y normativas que tiene el MIES para atender casos de violencia en la familia y dentro de la institución. También tenemos varios aspectos relacionados con la movilización de la sociedad civil que hemos realizado de manera conjunta con los organismos que trabajan de forma asociativa en favor de los derechos de los niños en el país. Los legisladores coinciden en que es necesario que las instituciones del Estado trabajen en conjunto para prevenir la violencia. Clever Aranda, TVL Noticias. Y precisamente sobre esta investigación que impulsa la Comisión Ocasional AMPETRA y los casos de abuso sexual a menores que se registran en nuestro país, nuestro compañero Clever Aranda tuvo la oportunidad de dialogar previamente con Nicolás Reyes, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Vamos de inmediato a revisar esta entrevista. Entrevista. La Comisión AMPETRA está casi llegando ya a su etapa final. Se ha escuchado los aportes de representantes de varias instituciones. Hoy también hemos escuchado a víctimas, sus lamentables tragedias tras ser víctimas de abuso sexual. Desde el Consejo Nacional de la Igualdad, ¿cuáles son los aportes que están efectuando para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, muchas gracias. El día de hoy hicimos precisamente unos aportes en donde nosotros estamos planteando que el tema de la violencia sexual se considere como un crimen de lesa humanidad en el país, como lo han hecho otros países. Los crímenes de lesa humanidad obviamente son comparables con temas de tortura, con temas, digamos, de perpetrar, ¿no es cierto?, un crimen de manera sistemática, y efectivamente se pueden ver en los distintos ámbitos en el país, en el ámbito del sistema educativo, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito familiar, que hay muchos casos, ¿no es cierto?, que están saliendo a la luz, casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, indudablemente hay que darle un carácter de crimen de lesa humanidad y que todas las instituciones de las 5 funciones del Estado tengan un compromiso, ¿no es cierto?, de sacar adelante procesos y procedimientos que permitan, en primer lugar, prevenir la violencia sexual, en segundo, en los casos que ya se detecten de violencia sexual, atender a las víctimas, sancionar a los culpables de la violencia sexual y obviamente también reparar el derecho que ha sido vulnerado por parte de las víctimas. Escuchamos con mucha atención, ¿no es cierto?, los comentarios de sobrevivientes de crímenes de violencia sexual que estuvieron ahora en la Comisión AMPETRA, y efectivamente lo que ellos piden es que se haga justicia, que precisamente se tengan los mecanismos suficientes para prevenir que esto no suceda a más personas, y para las personas que perpetraron este tipo de crímenes sean sancionados con todo el rigor de la ley. Entonces ahí se necesita un tema de una articulación de las 5 funciones del Estado, de elevar este tema a un crimen de lesa humanidad y efectivamente que se pueda tomar las medidas que el país necesita en este momento. Nicolás, hemos escuchado también que no hay planes, el Ecuador no tiene planes de reparación de víctimas. Bueno, han habido planes en las últimas décadas en política social, se han intentado hacer planes, pero han sido planes dispersos. El país necesita ahora un plan, ¿no es cierto?, que logre articular las distintas iniciativas que tienen las instituciones estatales. Entonces, efectivamente se ha visto que en los últimos años hay unos esfuerzos por atender el tema, pero todavía son insuficientes. Esos esfuerzos necesitan de mayor, por ejemplo, capacitación a los operadores de justicia, de mayor capacitación a los operadores del sistema social, salud, educación, MIES, de mayor capacitación, ¿no es cierto?, a los distintos técnicos de los distintos equipos, y efectivamente se necesitan procedimientos mucho más ágiles, ¿no es cierto?, para poder aportar a este tema que es fundamental. Siempre en esto hay que ponerse del lado de las víctimas, es decir, ponerse en los zapatos de las víctimas implica pensar
¿no es cierto?, qué es lo que una víctima de estos temas necesita. Necesita justicia, necesita que reparen sus derechos, necesita acompañamiento psicológico, necesita, ¿no es cierto?, temas de salud, necesita temas de inserción en la sociedad. Es decir, tenemos que ver realmente qué es lo que las víctimas están necesitando. Y es por eso que estos espacios como la Comisión Ampetra o espacios de diálogo con las propias víctimas son fundamentales para escuchar y que la política pública se haga desde estas voces que han sido precisamente vulneradas en sus derechos. Eso es fundamental. Nosotros desde el Consejo para la Igualdad Intergeneracional, lo que hemos formulado en el marco de nuestras competencias constitucionales es la Agenda para la Igualdad. La Agenda para la Igualdad es un instrumento que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo y como una de las estrategias y políticas priorizadas está precisamente el tema de la prevención y atención de la violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes. Y esto es fundamental porque ahí ponemos responsabilidades a las distintas funciones del Estado y a las distintas instituciones del sector ejecutivo. Teníamos allí, les recordamos esta entrevista que logró nuestro compañero Clever Aranda con Nicolás Reyes, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional a propósito de los casos de abuso sexual a menores en nuestro país. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más noticias. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con las noticias, amigos. Este viernes 10 de agosto se conmemora el primer grito de la independencia y por ende será día de asueto en todo el país. Para ello ya se han desplegado varios operativos de seguridad con el fin de resguardar a los ciudadanos, sobre todo en los puntos de mayor aglomeración. Veamos. El viernes 10 de agosto, día del grito de la independencia del Ecuador, será día de asueto en todo el país y a su vez se extenderá hasta el sábado 11 y domingo 12 de agosto. Y para brindar seguridad a todos los ecuatorianos, las diferentes instituciones han desplegado operativos de seguridad. Es así que más de 36.000 uniformados estarán monitoreando y controlando la seguridad de los ciudadanos. El operativo en las calles y carreteras arrancó desde las 12 horas de este jueves y se extenderá hasta las 0 horas del domingo 13 de agosto. Para ello, 24.000 uniformados se desplegarán en todo el país. Los otros 12.000 agentes estarán en los ejes preventivos para fortalecer la vigilancia a nivel nacional. Habrá control también para que no se excedan los límites de velocidad y evitar accidentes de tránsito. Por ello, existirán 21 puntos de control en los ejes viales, lugar en donde existe mayor incidencia de accidentabilidad. Si usted va a salir de su domicilio, es importante que recuerde que la Policía Nacional cuenta con los servicios gratuitos de encargo a domicilio, para que los uniformados incrementen los patrullajes en cada sector, los botones de seguridad y el traslado de valores. De igual manera, quienes viajen y deseen activar el botón de pánico, pueden acercarse a la unidad de policía comunitaria más cercana a su residencia para acceder a él. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Hemos dado a conocer acerca del operativo de seguridad que se implementará para este feriado que arranca justamente este viernes y asimismo en nuestro segmento de entrevistas queremos dar a conocer a ustedes acerca de las distintas opciones que tiene la ciudadanía para poder disfrutar de estos días de asueto. Para ello ya nos acompañará Ignacio Vallejo, quien es ministro de Turismo subrogante. Ignacio Vallejo, exingeniero de transmisiones en el Ejército Español, exdirector de Planificación Organizacional y Control de la empresa Iberia Líneas Aéreas, ministro de Turismo subrogante, coordinador general de Planificación y Gestión Estratégica del Ministerio de Turismo, presidente delegado del directorio de TAME EP. Señor ministro, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío. Precisamente como lo anunciaba previo a esta entrevista, conocer acerca de las opciones que tiene la ciudadanía para poder aprovechar estos días de feriado. Bueno, las opciones son todo el país. Y le voy a ser muy sincero. Es un país tan bello, los 4 mundos los tiene bien definidos, que específicamente significar un destino sería una locura por mi parte, porque sería dejar 99% fuera del...
Es un país tan divino que tiene una costa divina, la costa del Pacífico, que en un futuro se desarrollará con hoteles y atraerá muchísimo más turismo del que hay actualmente. Y bueno, tiene la Amazonía, que es una maravilla también, el río Napo, sin especificar un destino exacto para no lesionar a los demás. Tiene, bueno, la frontera norte, que también es una belleza, Imbabura, Otavalo, tiene todo. Yo me conocí muy bien su país cuando vine como gerente general de Iberia, porque quería saber lo que iba a vender en España, en Europa. Evidentemente usted es español. Sí, claro sí. Que sí. Soy español de nacimiento y de corazón ecuatoriano. Correcto. Incluso me casé con una ecuatoriana. Ah, mire usted. Sí, sí. Entonces el país para mí significa mucho, por eso estoy aquí. El ministro me dijo que le ayudara en turismo, que si está dispuesto a ayudarle, le dije que sí, y aquí estoy con ustedes, encantado. Decimos que estamos en un momento complejo, si se quiere, en cuanto a la economía. No obstante, cuando hablamos de un feriado, siempre la ciudadanía opta por aprovechar justamente de este espacio para disfrutar con la familia, para conocer distintos rincones de nuestro país. Y a veces nos circunscribimos únicamente a la costa ecuatoriana, únicamente a las playas, cuando hay mucho más que recorrer. Totalmente, como le digo, son 4 mundos diferentes totalmente, y que desgraciadamente la mayoría de los ecuatorianos no conocen. Incluso a veces se da el hecho de tener como primera ilusión salir a otro país. Así y no es así. Y no debería ser así. Primero hay que conocer el país. El ministro titular de la cartera es muy sensible en ese tema, y su primer objetivo fue el generar un tráfico interno importante, y por eso que generó la Feria de Turismo, que es una cantidad de paquetes a un precio baratísimo, incluso con la línea aérea incluida. ¿Con qué contamos allí, por ejemplo, dentro de estos programas? Con todos los destinos, prácticamente todos los destinos, desde Manta, Guayaquil, Galápagos, todo. Ahora mismo, para quienes están siguiendo esta entrevista a través de la radio de la Asamblea, estamos compartiendo a través de la televisión legislativa imágenes, por ejemplo, de Mindo. Un lugar maravilloso que cuenta con mucha fauna, con mucha flora. Mindo es un lugar especial para mí. O sea, yo cuando puedo me voy a Mindo, porque las aves que se ven en Mindo no se ven en ningún otro lado del mundo. Es imposible. Hay una gran variedad. Yo creo que la diversidad en aves más grande del mundo está en Mindo. Es una maravilla. Y es facilísimo. O bien por autobús se puede ir, porque por avión no, porque está muy cerquita el de Quito. Claro, si es que nos encontramos en la capital. O en autobús o en coche propio hay paquetes en hoteles de Mindo y alrededor de Mindo, y son baratísimos esos paquetes. Bueno. Tan baratos. Yo le podría hablar de paquetes de $90, 2 noches incluidas y transporte, y son paquetes que además se venden a través de todas las agencias del país a un precio, como le digo, baratísimo. Incluso tenemos Galápagos también metido en la Feria de Turismo, que está alrededor de $300, con avión incluido, porque ahí no se puede ir nadando, lógicamente. Y no ha tenido difusión suficiente en las agencias, quizá porque la ganancia en ese producto no sea suficientemente atractiva. Pero es una pena, porque es un producto que hemos puesto mucho cariño en él y no se ha desarrollado como hubiéramos querido del todo. Deberíamos haber vendido ya 1 millón casi, porque es tan atractivo que nos extraña. Para quienes son amantes del avistamiento de aves, bueno, no solo Mindo, también hay otros lugares, inclusive en la propia Amazonía. Por supuesto, por supuesto. Bueno, en la Amazonía hay aves, hay incluso cocodrilos, también en el río Napo. Así es. Bueno, he podido decir que me quedé impresionado cuando el guía dijo: aquí hay una serie de abejas o avispas, no me acuerdo si eran abejas o avispas, que inmediatamente que se les molesta a sus hormigas, que hacen una simbiosis, hacen inmediatamente una alerta que le están molestando. Y ahora lo voy a probar, y tocó el árbol, las hormigas se dispersaron, inmediatamente empezaron las abejas a hacer el sonido de un ataque militar.
yo no me lo podía creer. Son cosas que no se ven en el resto del mundo. Maravilloso, sin duda. Hay otras opciones también dentro de este proyecto que impulsa el Ministerio de Turismo que tiene que ver con los trenes. Sí, efectivamente. Y varias rutas de las cuales los ciudadanos también pueden escoger. Sí, por supuesto. Hay un tren específico, el Tren Pacífico, que es una maravilla y que incluso han venido del exterior para ver cómo era, porque querían de alguna manera una alianza, una intervención con nuestro tren. Es un tren que es una maravilla, porque es un tren de casi del siglo pasado, con todas las comodidades, como el Oriente Express, muy parecido. Y hemos tenido algunos problemas con las vías, que se están solucionando, y debe ser un tren diverso, debe ser un tren turístico y al mismo tiempo un tren interciudadano, intercity, entre ciudades, con un horario de 1 hora o 2 horas, pues uniendo, por ejemplo, desde La Tacunga a Quito hasta Ambato, por ejemplo. Es una línea que podría ser para viajeros de la vida normal y corriente, ir y volver al trabajo, por ejemplo. Pero el desarrollo fuerte que tenemos previsto con ese tren es hacerlo turísticamente, que es para lo que estamos nosotros, para desarrollar el turismo. El turismo en este momento goza de una garantía, que es un presidente que ha estado incluido en la vida turística con la Cámara, siendo el gerente general, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Cuando yo empecé a trabajar aquí en Ecuador como gerente de Iberia, fui compañero en la Cámara de él y sé su sensibilidad absoluta, pensando que debe ser el turismo en un país súper bello, el que atraiga la mejor inversión. O sea, que el país viva el turismo. Justamente allí tenemos imágenes al respecto. Así es, allí podemos compartir imágenes entonces de otra de las opciones. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los deportes extremos? Bueno, yo creo que son otro atractivo turístico muy importante. ¿Por qué? Porque está el rafting en los ríos, que nosotros tenemos ríos maravillosos. Muy concurrido para estos baños, por ejemplo. Por ejemplo, así, exactamente. Y además el salto del puente, etcétera, etcétera. O el cable que va pasando de un lado a otro. El canopy. Totalmente. Todo eso lo tenemos, prácticamente eso lo tenemos desarrolladísimo, con seguridad absoluta. O sea que... Esto es fundamental, ¿no? Porque a veces de pronto nos frena eso, ¿no? El tema de la seguridad. Pero fíjese que es un error. Ecuador es uno de los países en el ranking de seguridad de los primeros. Mucho más que México, mucho más que Colombia, mucho más que Perú. Está entre los 3 primeros. Estados Unidos uno, y después Canadá, y después creo que está Ecuador, si no me equivoco. Creo que no. Pero seguridad, fíjese el sistema de seguridad, y yo que vengo de un país muy turístico como es España, que recibe 84 millones este año, el doble de la población, por eso el ministro tiene la meta del 1 por 1 en su periodo de mandato, y vamos a intentarlo, y lo vamos a conseguir. No hay una organización tan perfecta como aquí con el ECU 911. Ellos el sistema integrado de seguridad. Absolutamente. En este momento tendrán casi 30.000 hombres para el fin de semana movilizados para cualquier evento o cualquier incidente. Con ellos están contactando el Interior y el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo a través de sus zonales, sus representantes. Estamos H24. Normalmente... Este operativo de seguridad implica entonces también la presencia justamente de funcionarios del Ministerio de Turismo. Por supuesto, evidentemente. En cada ciudad hay un funcionario de la zonal, de la zona, representante del Ministerio, que está para ayudar en cualquier trámite que tenga cualquier incidente, cualquier turista del exterior o del interior del país. Hablemos un poco de las cifras en cuanto al turismo en nuestro país, propicio toda vez que cuando nos vemos abocados en estos días de feriado en el Ecuador, vemos que se reactiva la economía, el comercio como tal. ¿Cómo estamos en cuanto a cifras? Mire, en junio de este año se han aumentado los empleos en julio con respecto a junio del año pasado, casi 500.000, 495.000 empleos. Eso es muy importante. Es el 6.3% de todos los empleos del Ecuador lo que representa el turismo. O sea, es muy importante porque cada vez avanzamos en el sentido que quiere el presidente, que sea el primer ingreso que sea por turismo, que no sea por petróleo, que sea por turismo.
¿Y cómo podríamos hacer de pronto un comparativo con lo que ocurre con países de la región? ¿Cómo estamos? Bueno, yo le voy a ser muy sincero. En el comparativo estamos mal, y le voy a decir por qué. La política que se ha hecho anteriormente no ha sido eficaz. No ha sido eficaz y ahora en este momento estamos, como se dice, sacándonos la madre. ¿Cómo? Pues aplicando el ingenio, porque presupuesto prácticamente no tenemos. El país está atravesando una crisis económica fuerte y no podemos disponer de un presupuesto como el que necesitamos. En este momento tenemos 3 millones que estamos haciendo encajes de bolillo, como se dice en España, para poder sacar adelante todos nuestros proyectos. ¿Cuánto sería lo óptimo para poder cumplir los objetivos? Le voy a dar datos no del óptimo que nosotros quisiéramos tener, pero fíjese los datos. México es un país que tiene 365 millones, 1 millón al día, para turismo. Colombia, que está nuestro vecino, tiene 50 millones al año. Perú tiene alrededor de los 40 millones también. Costa Rica tiene como 20 o 25 millones. Nosotros tenemos 3. Nosotros aspiramos a tener un presupuesto propio para promoción del país. Promoción no es hacer publicidad, promoción es todas las actividades que se hacen en el Ministerio de Turismo, como puede ser atracción de inversiones hoteleras, sacar paquetes, lógicamente, desde el exterior hacia Ecuador. Todo eso necesitamos un presupuesto muy fuerte. Y en este sentido, en esta medida, en cuanto a proyecciones, además de todas estas propuestas que ahora mismo maneja el Ministerio de Turismo, ¿qué más se proyecta poder ofrecer al público más adelante? Más adelante, mejores hoteles, lógicamente, con la inversión que venga del exterior y del interior, que apuesten ya de una vez por su país. Es un momento muy importante para el país, el apoyo y la confianza al gobierno, a su presidente fundamentalmente y a su gabinete. Estaban trabajando por un amor especial al país, porque hay de la empresa privada que han dejado sus negocios, sus carreras, todo lo han dejado para servir al país. Entonces tenemos que tener unos hoteles especiales de todo tipo, de clase altísima, de clase media y clase muy fácil de llegar a ello, económicamente me refiero. Correcto. Y esa es la manera de explotar el turismo, de desarrollar, mejor dicho, el turismo, haciendo hotelería fácil, agradable, en los mejores sitios, respetando el ambiente, lógicamente, que eso ha sido algunos problemas que no han tenido en cuenta países como el mío, que no hemos respetado el paisaje ni la ecología como se debe respetar aquí. En este sentido, y entonces, y aprovechando que estamos ya próximos a iniciar este feriado, prácticamente ya muchos de feriado, ¿qué mensaje dejar a la ciudadanía precisamente para aprovechar lo nuestro? Yo le diría a la ciudadanía que viajen para conocer su propio país, que es el más bonito del mundo, y no lo digo por alargarlo, ni mucho menos, y que viajen porque viajar es cultura, es conocerse mucho más entre unos y otros. Es muy diferente un hombre de la sierra a un hombre, me digo en plan general, hombre-mujer del Guayas o de la playa o de las playas. ¿Por qué? Porque el carácter es diferente. Entonces, incluso visitándonos de un punto a otro desde nuestro país o de su país, yo digo nuestro país porque lo quiero mucho. Porque lo sientes suyo. Absolutamente. Ajá. Entonces nos conoceremos mejor y sabremos relacionarnos mucho mejor. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer. Y anímense, no se queden en casa, viajen. Correcto. Ha sido Ignacio Vallejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ministro de Turismo subrogante, hablando justamente acerca de las distintas opciones que tenemos para disfrutar de este feriado. Avanzamos con más información, amigos. Volvemos a los temas legislativos. Los medios de comunicación comunitarios buscan que el concurso para la redistribución de frecuencias se reabra. Durante el foro denominado Pluralidades de Voces para la Libertad de Expresión, los representantes de medios comunitarios insistieron en que el 34% del espectro radioeléctrico debe ser otorgado a ese sector de la comunicación. El Grupo Parlamentario por los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades analizó en un foro las reformas planteadas a la Ley Orgánica de Comunicación enviadas por el Ejecutivo y diversos organismos, entidades y personas que propusieron modificaciones a ese marco legal.
Gisela Dávila, directora de CIESPAL, indicó que desde el sector de los medios comunitarios se trabajan en 3 ejes. Mantener la democratización del espectro radioeléctrico, la democratización de la comunicación, que se mantenga la redistribución del espectro en 33% para medios privados, 33% para públicos y 34% para comunitarios. Las reformas de la Ley de Comunicación se analizan al interior de la Comisión de los Derechos Colectivos, que registró un avance del 80% en la revisión de los articulados propuestos. Mauro Servino, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, criticó a los medios de comunicación privados, según dijo, porque no son los garantes de una adecuada y libre expresión. Que hemos estado 5 años rehenes de una discusión insustantiva, porque hemos hablado de la ley sancionadora, probablemente lo ha sido, hemos estado hablando del linchamiento mediático. Todos estos temas nos han confundido la opinión pública. Apauqui Castro, de los pueblos y nacionalidades indígenas, instó a tener una comunicación que cuide los intereses y derechos de los pueblos ancestrales y propuso una asignación directa de frecuencias para medios comunitarios. Estar unidos para pelear por una ley que realmente vele por nuestros derechos. Explicaron que las propuestas serán planteadas a la Comisión de Derechos Colectivos previo a la discusión de las reformas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud continúa con el tratamiento del articulado del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Como parte del análisis se aborda la situación de los centros de rehabilitación para personas con adicciones y el rol de la Autoridad Sanitaria Nacional como ente regulador de estos centros. Según la legisladora Diane Rodríguez, existen denuncias de que estos centros se han convertido en espacios de deshomosexualización. Durante el tratamiento del proyecto de Código de la Salud, saltan nuevos temas para el análisis. Es el caso de los centros que tratan adicciones en el país. Según la asambleísta Diane Rodríguez, muchos de ellos realizarían terapias de conversión a la heterosexualidad a través de torturas. Sin número de casos en donde se veía, por ejemplo, electrochoques en el caso de hombres gays y mujeres trans, se veía, por ejemplo, mala alimentación, les ponían a hacer oficios, ejercicios, eran maltratados, violados y las mujeres lesbianas, por supuesto, son violadas. La problemática, según la legisladora, no ha sido resuelta debido a todo el proceso que conllevaría la regulación y control a estos centros, pues asegura que tienen permisos para la rehabilitación de personas drogodependientes, pero que clandestinamente realizan otras actividades. El Ministerio de Salud Pública tenga todas las herramientas necesarias para poder articular directamente y si es de clausurar esos centros, los clausuren, porque en la actualidad el Ministerio de Salud está de brazos cruzados si es que, por ejemplo, no articula directamente con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo. El presidente de la Comisión de Salud, William Garzón, que tramita el proyecto, ratificó que este tema sí consta en la propuesta normativa. Aseguró que será la Autoridad Sanitaria Nacional la encargada de la regulación de estos centros. No hay apertura, no hay propuesta desde el punto de vista del Código Orgánico de la Salud de que existan este tipo de instituciones que generen estos espacios. Ha habido mucha gente perjudicada en este sentido y nosotros básicamente de manera transversal en el Código Orgánico de la Salud que pretendemos es defender la salud de la gente. Pero además Garzón informó que en la propuesta de código se incluyen los derechos a la atención de salud integral para los denominados grupos LGBTI, siendo parte de los cambios que plantea el proyecto. Ellos tienen todo el derecho de ser atendidos, de tener todas las atenciones que normalmente cualquier ciudadano lo puede hacer. Estos temas constan en el capítulo sobre salud sexual y reproductiva dentro del proyecto de Código de la Salud. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Salud, recibió a Gina Watson, designada como nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en nuestro país. Este organismo internacional trabaja estrechamente con el legislativo para el impulso de normativas que garanticen la salud de los habitantes. La Organización Panamericana de la Salud en Ecuador cuenta con nueva representante. Se trata de la doctora Gina Watson. Se graduó de médico cirujano en 1980 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En 1983 recibió el título de maestría en salud pública con especialización en administración de servicios del Centro de Investigaciones. En el 2007 obtuvo una maestría en salud mental, ciencias humanas y sociales de la Universidad de León en España. La nueva representante de la OPS fue recibida por la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional.
Allí comprometió el trabajo del organismo internacional para viabilizar normativas. Tengo mucho entusiasmo de trabajar con ustedes. Además, he tenido durante estos años de experiencia el privilegio de trabajar con colegas ecuatorianos de muy alto nivel crítico de capacidad técnica. Por tanto, no tengo la menor duda que esta va a ser una misión, además es mi última misión antes de jubilarme. A la cita también acudió Gina Tambini, autoridad saliente de la OPS, quien destacó los logros alcanzados por el Ecuador en materia de salud y a su vez aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de la Asamblea Nacional. Gracias, nuevamente gracias por esa apertura, gracias porque siempre hemos estado en comunicación y buscando la mejor asesoría que podemos del equipo o de fuera. El ministro de Salud subrogante Carlos Durán destacó el trabajo del Ejecutivo con el Legislativo. Recordó que al momento se trata un proyecto de Código de la Salud y que su construcción ha sido gracias al apoyo del organismo internacional. El punto más estratégico, al igual que álgido, pero estratégico del Sistema Nacional de Salud del Ecuador. En esa línea, William Garzón, titular de la Comisión de Salud, detalló los temas que constan en la propuesta. El haber construido este proyecto con la participación ciudadana, con miles de actores que han sido parte de la construcción de este proyecto. Son alrededor de 52 países y territorios que conforman este organismo internacional, bajo el objetivo de establecer prioridades sanitarias para la región. Mariela Logroño, TVL Noticias. La asambleísta por Manabí, Karina Arteaga, mantuvo una reunión con representantes de los Ministerios de Trabajo y de Finanzas con el fin de buscar respuestas para 30 trabajadores de la Junta de Recursos Hidráulicos, a los cuales se les adeuda desde varios años atrás miles de dólares. La asambleísta Karina Arteaga efectuó una reunión con representantes de los Ministerios de Trabajo y Finanzas para buscar una solución al pago de los haberes pendientes de ex trabajadores de la Junta de Recursos Hidráulicos. La legisladora recordó que cuando comenzó la reorganización del Estado ecuatoriano hace 12 años, comenzaron a suprimirse instituciones y otras a fusionarse en base a sus competencias. Fue así que la Junta de Recursos Hidráulicos se fusionó con la Secretaría del Agua. De ahí que se suprimieron 30 partidas de empleados que hasta la fecha no se les cancela las indemnizaciones. O sea, nos hemos encontrado que un ministerio dice que el otro es el culpable y el otro es el culpable y finalmente nosotros no podemos tener la solución efectiva para esas 30 familias que hoy día están padeciendo en la zona sur de Manabí. Betita Finco, una de las afectadas, cuenta que ha acudido a algunas instancias pero que no han logrado respuesta alguna. Comentó que existen casos de empleados a los que se les adeuda sueldos desde hace 1 año y medio. Equivalen a unos $23.000 por persona, cada persona. Dijo que en Jipijapa es el lugar donde existe mayor personal y solicitan que se les indemnice o se les indique qué proceso se va a tomar, pues buscan una solución y relata lo que tienen que pasar. Y hay compañeros que ya tomaron su jubilación patronal, pero no les han cancelado ningún valor, porque están en el proceso de supresión de partida. Y como la empresa no tiene recursos económicos, no les han pagado. También en este proceso hubo compañeras que por falta de dinero hasta han fallecido. Hay compañeros que son diabéticos y están ciegos, están enfermos. Tras la reunión se establecieron compromisos entre cada institución con el fin de compilar información y determinar el estado de cada trabajador y a su vez las opciones de pago. El próximo 5 de septiembre mantendrán un nuevo encuentro. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Las provincias del Carchi, Pichincha y El Oro fueron declaradas en estado de emergencia ante la gran afluencia de ciudadanos venezolanos que ingresan diariamente al país. Durante todo el mes de agosto se prevé implementar un plan de contingencia. Durante todo el mes de agosto regirá el estado de emergencia en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro para prestar urgente atención a los flujos migratorios inusuales de ciudadanos venezolanos en la frontera, que en los últimos días llegan a 4.200 ingresos diarios. Esta medida fue adoptada por el presidente de la República, Lenín Moreno, con el fin de establecer un plan de contingencia y las acciones necesarias para la atención humanitaria. Según el ministro del Interior, Mauro Toscanini, la situación es compleja, pues el país nunca estuvo preparado para enfrentar esta situación. Estamos haciendo nosotros el esfuerzo, se han incrementado los puntos de atención, la cantidad de gente, pero no es suficiente.
Según el secretario de Estado, también se han adoptado medidas y acciones emergentes, pues muchos de los ciudadanos venezolanos padecen enfermedades que en el Ecuador ya fueron erradicadas. Enfermedades que no las teníamos hace 40, 50 años, sarampión, fiebre amarilla, etc. Desde la Asamblea Nacional también ya se aborda la situación de Venezuela, un tema que constaría en un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Lo explicaron las autoridades de la Comisión de Relaciones Internacionales. 4 proyectos de ley que ya han sido calificados por el CAL, que se encuentran en la comisión y los vamos a tratar apenas regresemos del receso legislativo. El tema de los controles en el ingreso, verificar la documentación. Mientras que la situación laboral de migrantes también será un eje propuesto a debate por el asambleísta representante de América Latina, el Caribe y África, Mauricio Zambrano. Vienen a trabajar, vienen a producir en el país y son un talento humano que se debe de aprovechar. Como parte de las acciones a ejecutarse, el Ministerio del Interior incrementó su personal para el control migratorio. El Ministerio de Salud fortalecerá la atención con un mayor número de médicos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social pondrá a disposición un equipo de trabajadores sociales y psicólogos, especialmente para los grupos vulnerables. La cooperación internacional a través de las organizaciones de Naciones Unidas dotará de carpas e insumos como raciones alimenticias, kits de higiene personal para niños y mujeres. En el caso de los municipios de IGAD, sus acciones estarán encaminadas principalmente a proveer de la infraestructura básica en territorio y el aseguramiento del agua potable, sanidad, entre otros servicios. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otros temas les contamos que diversas reacciones generó en la Asamblea Nacional la decisión de la jueza Silvia Sánchez, quien dictó medidas cautelares contra el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. El exfuncionario es investigado por presunto peculado. La jueza Silvia Sánchez acogió el pedido de Fiscalía y dictaminó que Fernando Alvarado tiene prohibición para salir de Ecuador, deberá presentarse periódicamente ante un juez y tendrá que utilizar un grillete electrónico. La decisión no es suficiente, asegura el legislador Héctor Muñoz. Dentro de la solicitud de la fiscal subrogante hacia la jueza para las medidas cautelares no se haya impuesto una medida cautelar en la parte real, no solamente en la parte personal. Es decir, si es que se le impuso el grillete, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, yo sí creo que hubiese sido necesario una prohibición para que él no pueda enajenar los bienes. El asambleísta Juan Cárdenas, cercano ideológicamente al expresidente Rafael Correa, mostró su desacuerdo con la decisión de la jueza. Para él se trata de una persecución política. Cuando viene y solicita que sea recibida su versión y se presenta, resulta que asoma un operativo de esos espectaculares al que nos tiene acostumbrada la justicia dentro del lawfare, y con una tesis de indicios dicta medidas cautelares e involucra en un proceso penal a alguien que dicen que lo hacen porque fue director de la Secretaría Nacional de Comunicación. La legisladora Encarnación Ducci manifiesta que la justicia debe hacer su trabajo, pues a su criterio existen indicios de responsabilidad. Apunta que el objetivo debe ser la recuperación de capitales. La recuperación de los bienes que se llevaron de nuestro país y que hoy está afectando lamentablemente la economía de nuestro país y a los más pobres, a los campesinos, eso es lo que se debe más bien recuperar. Yo creo que lo más importante y la responsabilidad que tienen los operadores de justicia es más bien ir ya por el camino de la recuperación de capitales y que sí existe el instrumento jurídico legal para hacer eso. Durante la audiencia, la fiscal Ruth Palacios presentó como evidencia contra Fernando Alvarado el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre las sabatinas. Clever Aranda, TVL Noticias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aceptó 4 impugnaciones contra David Sperber, candidato a superintendente de control de poder del mercado. Los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral también serán evaluados. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio mantuvo varias sesiones durante esta semana, una ordinaria el lunes y 2 extraordinarias martes y miércoles. El Pleno del Consejo continúa con la evaluación de las diversas autoridades de control. En la última sesión se aprobó que los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral sean notificados con el informe de la Comisión Evaluadora. Para que en el término de 3 días presenten los elementos y documentos de descargo que reúnan los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia. Anteriormente, quien recibió el informe fue Fernando Cordero como superintendente de ordenamiento territorial.
Ese mismo trámite recibieron los 9 jueces de la Corte Constitucional, un proceso que ha sido cuestionado por la supuesta falta de competencia del transitorio, pero los integrantes defendieron su actuación. La Corte Constitucional está siendo evaluada primero por su origen y es asunto sobre el cual nos pronunciaremos el momento que tomemos la resolución. Porque caso contrario, lo que estaría pasando es que estaríamos frente a una institución, parte del poder constituido del Estado, que prácticamente no tiene manera alguna de ser evaluada por los ciudadanos. También aceptaron 4 de las 7 impugnaciones que se presentaron contra David Sperber, único candidato que continuaba en el proceso de selección para superintendente de control de mercado. Se requiere al licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, remita una nueva terna para la selección. Los otros integrantes de la terna ni siquiera pasaron la etapa de cumplimiento de requisitos. Clever Aranda, TVL Noticias. Y atención con la siguiente información, amigos. Esta tarde se conoció acerca de la renuncia de Augusto Barrera como titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID. A través de su cuenta en la red social Twitter, el doctor Augusto Barrera indicó: después de estos 14 meses frente a Educación Superior, he presentado mi renuncia, actuaré como siempre leal a mis convicciones. Agradezco al presidente Lenín Moreno por la oportunidad y a toda la comunidad universitaria y científica del país por su apoyo y compromiso. Un abrazo. Así lo ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter Augusto Barrera. Cabe destacar que más adelante se emitió un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que se informa a la ciudadanía que los procesos y servicios que se desarrollan en la institución continuarán habilitados y operativos de manera normal. Destacamos además que no ha sido la única dimisión de la cual se ha conocido durante esta jornada, sino también la del ministro de Agricultura, quien también a través de su cuenta en la red social Twitter indicó: se trata de Rubén Flores. Dijo: he presentado mi renuncia a la presidencia de BAN Ecuador y al Ministerio de Agricultura. Agradezco la oportunidad y confianza al presidente Lenín Moreno. Quiero también agradecer a mi equipo de trabajo por el compromiso y apoyo en este desafío. Y finalmente, y el más relevante, agradecimiento a los líderes, pequeños productores, organizaciones sociales y los agroempresarios que han apoyado con autenticidad la política agrícola objetiva y diferenciada hacia el pago de la deuda agropecuaria. Así ha escrito Rubén Flores, quien también ha dado a conocer acerca de su renuncia al frente del Ministerio de Agricultura, así como también de BAN Ecuador. Cabe destacar que aquí en la Asamblea Nacional se impulsa un proceso de juicio político en contra de Rubén Flores, mismo que fue calificado por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL y que será conocido luego del receso legislativo al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la legislatura. Esta es la información de la cual se ha conocido durante esta tarde. Vamos con más. Ahora, junto a nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner, vamos a conocer de inmediato acerca de estas actividades de las cuales usted puede disfrutar en este feriado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural por este feriado 10 de agosto, primer grito de la independencia. Hoy vamos a revisar qué actividades se pueden hacer dentro y fuera de Quito. Veamos cuáles son. ¿Estás listo para empolvar tu moto? Este viernes desde las 9 de la mañana, Demencia Moto Pasión te invita a la rodada por el Cantón Chone. La idea es salir de Quito hacia el cantón para conocer 24 parroquias. Este es un genial evento para iniciar con el feriado. Y a las 17 horas, si decidiste quedarte en Quito, puedes ir a la Casa de la Cultura donde se presentará El Quijote. Esto para conmemorar los 74 años del Ballet Nacional de Cámara. Y siguiendo con la línea de arte y cultura, este sábado puedes visitar el Centro de Arte Contemporáneo desde las 9 de la mañana. Aquí se presentarán las fotografías ganadoras del WordPress Photo 2018 en su edición número 61, donde concursaron fotógrafos de más de 125 países, un evento que no te puedes perder para este feriado.
Y si decidiste quedarte en Quito, qué mejor manera de hacerlo que conocer a la capital. Y esto será con la obra que te trae el Museo Franciscano, con la típica leyenda quiteña Hasta cuándo, Padre Almeida. La obra empieza a las 18 horas. Y para cerrar con broche de oro esta agenda de feriado, te invito el domingo desde las 19 horas a la Fiesta de la Luz en Quito. Esto se hace en todo el centro histórico, con la idea de conmemorar que el 10 de agosto de 1809 se declaró a la capital del Ecuador como la Luz de América. Así que no te olvides, debes visitar esta fiesta para que te tomes fotos y vayas con toda tu familia, porque el evento es gratuito. Y estas fueron algunas propuestas para que puedas realizar en el feriado. Recuerda que si vas a salir de viaje, tomes las precauciones necesarias para evitar accidentes. Que tengas un feliz feriado. Nos vemos el próximo viernes. Agenda de actividades. Rápidamente la revisión de las actividades que constan en la agenda de la Asamblea Nacional para el próximo lunes 13 de agosto a las 10 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Con la socialización de la reforma a la Ley de Tránsito será en el Salón José Mejía Lequerica en la planta baja Palacio Legislativo. Esta misma comisión ocasional en horas de la tarde, a las 13 horas, recibirá a representantes de las asociaciones de Tricimotos, Unión de Transporte Pesado de la provincia de Manabí, Asociación de Choferes Jubilados del Cantón Quevedo y a la Corporación de Escuelas de Capacitación de Conductores Profesionales del Ecuador, con sus observaciones precisamente en el marco del tratamiento de las reformas planteadas a la Ley Orgánica de Tránsito, también en el Salón José Mejía Lequerica, planta baja del Palacio Legislativo. Y en horas de la tarde, 15 horas, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria con la revisión y aprobación parcial del articulado del proyecto de ley orgánica de fomento y desarrollo del sector agropecuario. Primer piso, Palacio Legislativo. Así ponemos punto final, amigos, a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Disfruten de estos días de asueto. Los medios legislativos presentaron TV